Yo soy Pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con los estudios. Esto es la lección número 1 del tema de la iglesia. Quiero comenzar con un verso en Mateo 16, verso 18, donde Jesús dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí habla Jesús de edificar la iglesia y queremos a ver el Nuevo Testamento para ver cómo la edificó. Y como le dije en otra lección, es como un rompecabezas que tiene muchas piezas y uno tiene que armarlo para que salga un retrato completo. Y así queremos saber el Nuevo Testamento para ver qué edificó él y cómo la edificó. Porque hay muchas preguntas hoy en día, si hay apóstoles, no los hay, cómo funciona la iglesia o cómo debe de funcionar la iglesia. Y así hay muchas ideas, muchas doctrinas, pero queremos estudiarla punto por punto y a ver cómo la edificó para entenderlo para hoy día, porque es muy importante. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hizo primero Jesucristo? Aquí en Mateo capítulo 4, en el verso 19, esto es donde salió del desierto, donde fue tentado, y aquí dice: y les dijo, venid en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. Cuando Jesucristo salió del desierto, donde fue tentado de Satanás, cuando salió se fue por la orilla del mar y llamó a los apóstoles y les dijo: ustedes van a ser pescadores de hombres. Y podemos ver varias veces en el Nuevo Testamento donde se fue por el mar o abajo del árbol o por ahí, donde estaban los apóstoles, los llamó para que fueran los líderes de la iglesia. Y esto es un punto muy importante que debemos de entender. Lo primero que hizo es llamar a los apóstoles. Esto es un punto muy importante para entender la iglesia. Yo les voy a dar unos versos aquí en el Nuevo Testamento. En Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 28, donde dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidades de lenguas. Primeramente puso los apóstoles, eso fue lo primero que hizo. Esto es un punto importante porque antes que fueron salvo los 3,000 y los 5,000, antes que Dios hizo eso, llamó a los apóstoles, y esto es muy importante. También en el libro de Efesios, en el capítulo 4, aquí Pablo habla de donde se fue Jesús al cielo, y en el verso 11 del capítulo 4 dice: y él mismo dio unos apóstoles y unos profetas y unos evangelistas y unos pastores y maestros. También otro verso en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 19, en el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí hay varios versos que hemos leído que claramente muestran que lo primero que hizo Jesucristo fue llamó a los líderes de la iglesia. Y esto es un punto tan importante. Les voy a dar un ejemplo físico, práctico. A una familia, por ejemplo, ¿cuál o quién es el más importante de la familia? Para que la familia esté en orden, para que la familia, los niños sepan cómo portarse y qué hacer. Es el padre de la familia, es el más importante, porque él es puesto en la familia de Dios como una cabeza, como un líder para mantener la familia, para guiarla, para cuidarla.
y Dios encargó al Padre para que Él la cuidara bien. Y así fue en la iglesia. No fue nomás que salvó a la gente, pero quería que la gente tuvieran líderes como padres, porque la familia de Dios, todos los que son nacidos de nuevo, es como una familia, es una familia de Dios. Y igual que una familia que los niños no saben portarse así solos, por eso tienen un padre y una mamá. Y igual la iglesia. Jesús no vino nomás para salvar a la gente, pero quería salvarla, pero quería más que eso, quería después que ya iban a estar salvos, quería que Dios, el deseo de nuestro Señor era que ya que iban a estar salvos, que iban a tener líderes que les iban a guiar a través de todas las pruebas que iban a pasar. Entonces esto es un punto tan importante que debemos de entender, porque sin esto no hay iglesia, no va a funcionar como debe de funcionar. En las siguientes lecciones vamos a ver otros puntos, cómo Jesucristo puso todo en orden, cómo la edificó, porque esto es muy importante para hoy día, porque la iglesia no va a funcionar diferente que en ese entonces, porque nada ha cambiado. Todavía está el mismo diablo, las mismas tentaciones, las mismas pruebas que estamos pasando que ellos, estamos viviendo en el mismo mundo que ellos. Por eso tenemos que ver cómo la edificó para entenderla hoy en día, porque como les dije, hay muchas ideas, hay muchas doctrinas que están circulando por todos lados y debemos como cristianos, debemos de saber cuál es la voluntad de Dios, cómo edificó la iglesia. ¿Hay apóstoles todavía hoy en día? ¿No los hay? ¿Se necesitan todavía o no? Porque son preguntas grandes que hay en el mundo hoy en día. Entonces vamos a seguir con este tema en la siguiente lección y queremos ver cómo la edificó y para saber y para entender la iglesia para hoy día. Que Dios les bendiga.